Bueno, y pese a que, como veis, lo que tenemos que afrontar hoy es la realización de consultas, sí que quería eh, pues profundizar y reforzar la idea de que debemos más o menos seguir un ritmo, y por eso a algunos ya les invité, les envié un correo electrónico pues animando a que abordaran las tareas sin esperar más tiempo. ¿Vale? Voy a poner un poquito lo que veis vosotros en el aula virtual y por dónde deberíamos ir. En principio, la unidad de trabajo 1 ya deberíamos haberla abordado completa, tanto la tarea como el examen, y deberíamos estar trabajando sobre la unidad de trabajo 2. Ya sabéis que en principio el módulo de base de datos tiene una carga prevista de 5 horas semanales, que a algunos les puede parecer corta y a algunos se le hace excesiva, ¿vale? Pero más o menos es trabajamos con ese supuesto, con el que se le dedican 5 horas a la semana a este módulo. Entonces deberíamos ya estar abordando la unidad de trabajo 2. Y en ese caso, os recuerdo que el consejo era, según íbamos trabajando sobre los contenidos, ¿vale? Que evidentemente siempre conviene llegar a los tutorías con los contenidos más o menos mirados para que sea más provechosa y más productiva. Entonces nosotros deberíamos haber abordado ya esta primera, bueno, la introducción evidentemente, y luego el segundo y el tercer bloque. ¿Vale? Hoy vamos a, bueno, hasta el cuarto que viene, está relacionado con los operadores, y hoy vamos a abordar funciones. Con lo cual, en principio, deberíamos haber ya abordado todos esos contenidos y llevarlos más o menos pues, con conocimiento sobre ello. ¿Vale? Entonces vamos a ver la parte relacionados con las funciones. Y ya os dije que en principio era abordar los contenidos y realizar las tareas asociadas a esos contenidos. Con lo cual, por recordar que aquí en ver pruebas calificables, tengo que quitar una de las dos. En ver pruebas calificables deberíamos también haber hecho el examen para BD02, aunque este sí se puede retrasar porque hay preguntas de unos contenidos más avanzados, pero lo que no deberíamos retrasar son los bloques de actividades correspondientes a cada uno de esos bloques de contenidos que os he ido diciendo, con lo cual deberíamos, para ir sosegados, digamos, para ir de una manera tranquila luego al final del trimestre y que no se acumule todo para el final, deberíamos ya haber solucionado todos o casi todos los ejercicios de las sentencias L y todos o casi todos los ejercicios de las correspondientes a operadores. ¿De acuerdo? Y como os digo, pues hoy nos tocan funciones. No llegaremos a agrupamientos, que ese es el ideal, pero bueno, hoy no podremos abordar posiblemente agrupamientos, aunque estaría bien si llegáramos a esa consulta, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en la presentación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Vale, pues bueno, como os he dicho, lo que tenemos... Ah, bueno, una cosa más. Sí que os tenía que decir una cosa más. Un segundo. Que ya pasó con la presentación del jueves anterior, y también los ejercicios, los ejemplos que vienen hechos en la presentación son diferentes a los que están en los contenidos y utilizan una base de datos distinta que tenéis también metido en el aula virtual. Si ahora mismo estáis viendo, veréis que los contenidos están duplicados porque los he actualizado esta mañana, que había algún fallito,
y tengo que ponerlos en su sitio. Los que valen son estos de abajo, que los tendré que pasar arriba, ¿vale? Están duplicados, pero a ver si una vez terminada la tutoría puedo dejarlo en orden. Bueno, como veis, hay una base de datos para las presentaciones. ¿Sí, Alejandro? Sí, disculpa, pero esto de la base de datos, ¿para qué ejercicios es? Es que me he perdido un poco. A ver, La base de datos que está hablando. sí, esta base de datos es por si repasáis la presentación y queréis ejecutar los ejercicios que vienen, los ejemplos que vienen en la presentación, pues vais a necesitar esta base de datos, ¿vale? Tanto la presentación de hoy como la presentación del jueves pasado, ¿vale? Entonces esa no está en la máquina virtual. Ya os dije que teníais 3 bases de datos instaladas en la máquina virtual, pero esta no está. Entonces si queréis probarla, pues deberíais meterlo en la máquina virtual para no tener que descargaros una nueva máquina virtual con lo que ya tenéis hecho. Con lo cual, si os fijáis, es una base de datos que a lo mejor tiene 200 registros en total, que es muy sencillita, ahora la podremos ver, y os vienen las instrucciones para poder tenerla en vuestra máquina virtual, es decir, con la máquina virtual ejecutándose, que yo la tengo aquí, ¿vale? Nos dice que en primer lugar tenemos que hacernos pasar por el usuario Postgre, que es el usuario administrador de la base de datos, que ya veremos más adelante cuando tengamos que ver administración. ¿Vale? Entonces simplemente ejecutamos ese comando, su Postgre, que como veis la contraseña en ese caso es la misma, que es Postgre. ¿Vale? Entonces hacemos su Postgre, con minúscula mejor, y la contraseña que nos pide es Postgre. Si os fijáis, pues cambia el usuario que se supone que está trabajando en esa máquina virtual, en este caso como Postgre. Una vez que estamos como usuario Postgre, ya podemos incorporar, ejecutar PSQL para poder lanzar sentencias desde el terminal. ¿Vale? En este caso hemos dicho que PSQL no hace falta ni poner HR, ni poner empresa, ni poner juegos aquí, porque directamente PSQL, si no le ponemos ninguna, va a trabajar con la base de datos que tiene asociada directamente este usuario, que es la base de datos de administración, que es Postgre. ¿Vale? Entonces simplemente con PSQL valdría, y ahora haríamos crear la base de datos Word, que es cómo se va a llamar. ¿Vale? Se va a llamar Word y vamos a hacer que la base de datos pertenezca al usuario alumno para que luego nos podamos, como veréis, nos podamos autenticar como alumno y tener a nuestra disposición la base de datos Word. ¿Vale? Entonces copiamos aquí y pegamos en la máquina virtual. ¿Vale? Yo como ya lo tengo, pues esto lo haría y funcionaría la base de datos, pero bueno, en este caso, pues con su punto y coma, a mí me dice que la base de datos ya existe, yo ya la tengo creada. ¿Vale? Entonces, una vez creada, ya podemos salir tanto del terminal de Postgre como de la cuenta del usuario Postgre. ¿Vale? Entonces habrá que darle 2 veces a exit. Una vez salimos de PSQL y ahora salimos del usuario Postgre y volvemos al usuario alumno. Una vez que estamos en el usuario alumno, ya nos podemos autenticar y meternos en PSQL dentro de la base de datos Word. Así. Y con la base de datos ya activada, es cuando cogemos todo el script, ¿vale? Aquí seleccionamos todo, o con control A o control E en función de, en este caso sería control A, copiamos o botón derecho copiar y lo pegamos aquí. ¿Vale? Lo pegamos, se ejecutarán todas las sentencias y tendremos ya la base de datos rellena con las 3 tablas que tiene, ¿vale? Que tiene una tabla de ciudades, una tabla de países y una tabla de idiomas que se hablan en esos países. ¿Vale? Y cada una de ellas
con sus respectivos datos. A ver, los ejercicios de estos que salen con la flechita, que son los del juez automático, esos se quedan, según vais contestando, se quedan guardados, ¿vale? Y lo podéis ver, incluso ahora os enseñaré cómo ver la nota que tenéis en cada uno de los apartados, ¿vale? Entonces, en este caso, las tablas ya están con sus datos, ¿vale? Si queréis saber si tenéis bien recogidas las calificaciones, por si hubiera algún error, que nunca estamos exentos de la posibilidad de error, vamos a ver, yo me vendría aquí a calificaciones, ¿vale? Y aquí os tiene que salir la calificación de cada una de las tareas, ¿vale? Dándole aquí os tiene que salir la calificación que habéis obtenido en cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Si tenéis todos los ejercicios, pues debería salir ahí un 10 sobre 10. ¿Vale? Entonces, ahí lo podéis ir viendo. Los ejercicios del juez, si necesitáis más de una oportunidad para resolverlos, pues os lo admite, ¿vale? En principio no es algo que penalice, está la intención de utilizar el juez es que seáis capaces de ir mejorando hasta llegar a la solución correcta, ¿vale? Entonces no hay penalización ni hay un número limitado de intentos para el juez, para los cuestionarios, por ejemplo, sí. Vale, ¿alguna? Vale, pues podemos pasar ya a la presentación entonces. Vale, ahora sí, vamos a funciones. Y tengo, a ver, un segundo, que tendré yo por aquí también. Bueno, ahora sí, pues se ve que había cerrado algo. Vale, las funciones. Vosotros estáis viendo también programación en Java y en Java utilizáis posiblemente, o es posible que hayáis llegado a los métodos, ¿vale? Entonces las funciones en un gestor de base de datos son trozos de código que aceptan normalmente algunos parámetros y devuelven un valor resultante de la ejecución del código con el que se han desarrollado y se han definido, ¿vale? Entonces se utilizan dentro de expresiones y actúan con los valores de las columnas, variables o constantes. Normalmente nosotros vimos cuando abordamos la parte de la sentencia select, vimos que en un select podíamos nombrar columnas, podíamos incluir en esa sentencia select constantes como el PIB, ¿vale? Que lo encerrábamos entre comillas simples y eso era una constante, o bien podíamos utilizar expresiones. Pues en cualquiera de esas o con cualquiera de esos elementos podríamos utilizarlos en las funciones, de manera que una función habitualmente lo que va a coger son valores de los atributos de las columnas y les va a aplicar algún tipo de algoritmo para devolver un resultado. O bien lo podemos hacer, nosotros haremos ahora más de una prueba con alguna constante, no con algún valor de una columna, sino para explicar qué hace la función, pues muchas veces utilizaremos una constante, aunque en casos reales lo normal es utilizar valores extraídos de la base de datos, como veremos también en algunos de los ejemplos. Bien, el tipo de resultado, ¿vale? Ofrece información, pero no la original de la base de datos, sino que ofrece información normalmente
de lo que hemos dicho, alguna aplicación de algún algoritmo sobre la información original, que lo que hace es modificar lo que el usuario va a visualizar, ¿vale? Entonces cogemos información de la base de datos, la trabajamos con esas funciones y se la devolvemos al usuario modificada. O bien intentamos ofrecer información sobre un dato o incluso, como veremos más adelante, sobre grupos de valores. ¿Dónde se pueden utilizar? Pues de momento hemos visto que en la tutoría anterior trabajábamos sobre el select, sobre el web y sobre el order by, y en cualquiera de esas cláusulas nosotros podemos incorporar una o más funciones, ¿vale? Entonces en cualquiera de estas intentaremos hacer algunos ejemplos en cada una de las cláusulas, ¿vale? Funciones hay innumerables. ¿Posibilidad de aprenderlas todas? No, ni necesidad tampoco, porque para eso está la documentación, ¿vale? Hay algunas más habituales que esas, pues en muchos casos no habrá que buscarlas en la documentación porque se habrán utilizado en más de una ocasión. Por ejemplo, el valor absoluto, ¿vale?, que viene definido aquí, vienen los contenidos e incluso algunos de los ejercicios, explica otra vez lo que es el valor absoluto, pues lo que hace es no tener en cuenta el signo de un valor, ¿eh? Entonces siempre devuelve el valor positivo de un número, sea este positivo o sea negativo, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a pasar directamente a los ejemplos que tenemos aquí. Dice, sabiendo que el Producto Nacional Bruto de España es o era 553.000 millones, ¿vale?, ¿qué diferencia en valor absoluto tienen los países de la región del sur de Europa con respecto a España? Entonces habrá algunos que tengan más valor, más Producto Interior Bruto, y habrá otros que tengan menos Producto Interior Bruto. Pero independientemente de que la diferencia sea positiva o negativa, me interesa cuál es la diferencia, ¿vale? En este caso, yo puedo utilizar una consulta como la que tenéis en los apuntes, lo que pasa es que la copio desde otro lado para que no se me vaya la presentación, ¿vale? Y vamos a añadirle, para que veáis la diferencia, con y sin la función del valor absoluto. Si yo le pongo aquí GNP menos 553.233, ¿vale? Si os fijáis, en la mayoría de los casos esa diferencia sale negativa. ¿Por qué? Pues porque este valor absoluto que nosotros hemos, porque este valor que nosotros hemos tomado como el Producto Interior Bruto de España es mayor que la mayoría de los productos interiores brutos. Es decir, tenemos más Producto Interior Bruto que Albania, que Andorra o que Bosnia y Herzegovina, pero menos, por ejemplo, que Italia. Aún así, es independiente si tenemos más o menos, porque lo único que hacemos con el valor absoluto es mostrar la diferencia, siempre positiva. Da lo mismo que tengamos más que Albania, que sale una diferencia positiva, o que menos que Italia, que también tiene una diferencia positiva. Entonces lo que hacemos es extraemos la información, pero la manipulamos para lo que se muestra sea una información modificada, que es lo que nos comentaba antes, ¿vale? Y como veis, estamos utilizando como argumentos de esa función, en este caso, una expresión. Podríamos utilizar simplemente GNP, lo que pasa es que el GNP siempre es positivo. En este caso estamos utilizando una expresión del Producto Interior Bruto al que le restamos el Producto Interior Bruto de España, ¿de acuerdo? Pero lo habitual es utilizar como argumentos de esas funciones valores extraídos de la base de datos. En este caso, valores extraídos de la columna GNP. ¿Vale? Vamos a ver otra. Vale, por ejemplo, dice, sin tener en cuenta los meses, ¿cuál es la esperanza de vida en España? Lo mismo, tenemos que utilizar esa función floor. Floor es el entero menor o igual al número que estamos
enviando, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay una columna que es, vamos a ponerla aquí también, como hemos hecho antes, para ver la diferencia entre poner el valor de la columna o aplicarle una función a ese valor de la columna. Si os fijáis, en realidad el valor que existe en la base de datos es 78.8. En cambio, al aplicarle la función floor me da 78. ¿Vale? En este caso lo hemos hecho solo de un país. Yo puedo elegir de qué países. Si quiero, podría haber elegido de varios países o de todos los países que tengo, ¿vale? Si le digo, muéstrame los de todo el sur. ¿Vale? Esa función floor, está trabajando sobre cada uno de estos valores. Digamos que ahí va cogiendo la esperanza de vida de cada uno de los países, le va aplicando la función y me va devolviendo, en este caso, un valor entero, sin decimales, y siempre menor o igual que el valor real de esa esperanza de vida, ¿vale? Entonces, 71,6 nos devuelve 71, 83,5 nos devuelve 83 y 79,0 nos devuelve 79. ¿Vale? Entonces da lo mismo que esté más cercano al 80 o esté más cercano al 79, que siempre me va a dar el inmediatamente inferior. Si lo que hacemos en lugar del floor hacemos el fail, pues lo que me devuelve es el valor inmediatamente superior o igual. ¿Vale? En este caso el 71,6 ya no lo ha convertido en 71 como hacía el floor, sino que me lo ha convertido en el inmediatamente superior o igual a ese número. El 79, en cambio, como no tiene decimales, pues lo ha dejado como estaba, porque sigue siendo igual. ¿Vale? Otro que hay sería el round. El round me va a devolver, en el caso de que no le ponga más decimales, me devuelve también un número entero, si no le especifico cuántos decimales quiero, pero en este caso sí tiene en cuenta el valor decimal, para saber si lo que tiene que hacer es redondear al alza o redondear a la baja. En el caso del round, el 71,6, como vemos, lo redondea al alza, ¿vale? O el 83,5, si es con 5 también, pero el 78,4 lo redondea a la baja. ¿Vale? Entonces el round no siempre ni sube ni decrementa, sino que lo que hace es extraer el valor entero más cercano. ¿Vale? Sí que es cierto que el round admite un parámetro más, que sería el número de decimales, ¿vale? Pero en este caso, claro, como la esperanza de vida solo tiene un decimal, pues no tiene influencia. ¿Vale? Si tuviera más de un decimal, si yo hiciera como lo hay, ¿vale? Divídemelo primero entre 10 y luego ¿vale? Fijaos que aquí está redondeando al primer decimal. Le he dicho como segundo parámetro, como segundo argumento, le he dicho que tenga en cuenta que redondea el primer decimal teniendo en cuenta también el segundo, ¿vale? Los siguientes. Entonces, 71,6 lo redondea, bueno, 7,16 lo redondea a 7,2, 8,35 a 8,4, ¿vale? Me lo está dejando en un decimal. ¿Vale? ¿Alguna más? Bueno, y ahí podemos ya combinar, por ejemplo, bueno, una interesante que también nos viene en un apartado distinto sería esta que veis aquí. Esto dice, muestra el incremento entre el GNP y el GNP, que se supone que es el del año anterior, ¿vale? De los países de la región del sur de Europa, y en el caso de que no conociéramos el valor del Producto Nacional Bruto del año anterior, si es null, pues que tome el valor GNP. Es decir, aquí ya estamos trabajando con valores null. Y los valores null hay que tenerlos siempre en cuenta
porque cualquier operación con esos valores null, pues me da null. Entonces, hay funciones que me permiten evaluar previamente una expresión y si esta expresión fuera null, coger el siguiente valor. ¿Vale? Por ejemplo, este lo que hace es evaluar GNP_all. Y en el caso de que GNP_all sea null, coge el siguiente valor, que aquí le hemos puesto GNP, le podríamos haber puesto un valor fijo, un valor constante, pero bueno, aquí le hemos dicho que si GNP_all no tiene valor, que coja el siguiente, que sería GNP. ¿Vale? Vamos a ejecutarla para que veamos cómo funciona. Bien, por ejemplo, aquí tenemos estos dos países, que ahora mismo no sabemos lo que es, pero si le ponemos el name lo vamos a saber. ¿Vale? Pues Andorra, por ejemplo, conocemos cuál es su Producto Nacional Bruto, pero no conocemos el del año anterior. O Bosnia y Herzegovina, conocemos el Producto Nacional Bruto, pero tampoco conocemos el del año anterior. ¿Vale? Entonces, lo que sí podemos hacer es, vamos a quitarle este menos, que si no la diferencia nos da algún problema. Vale, entonces, el cual lo que hace es, si existe este valor, si existe ese valor, es el que toma como resultado de la función cual pero si no existiera, como es este caso, en lugar de poner null, pondría el valor del GNP. ¿Vale? Entonces, en función de cuál es el primer valor no nulo, ese es el que dará como resultado la función cual ¿vale? Vuelvo a repetir que es muy importante porque si yo no cogiera ¿vale? Fijaos que no se toma como cero, es decir, 1630 menos null, perdón, es null, no es 1630. Entonces aquí pues puede no tener tanta importancia, pero si estábamos trabajando con cuentas de banco y no tenemos asumido un tipo de interés, ¿vale? Pues habrá que ponerle un tipo de interés por defecto, no dejarlo a cero. ¿De acuerdo? Eso es para lo que sirve esa función cual para obtener el primer valor no nulo que ponemos como argumento de la función. Vale, luego tenemos las funciones que hemos visto, pueden llevar más de un argumento, pero en principio cada uno de los argumentos se refiere a un valor concreto. ¿Vale? Si yo hago el floor de GNP, me está haciendo el entero inmediatamente anterior o igual al valor del Producto Nacional Bruto, de uno de ellos. Me lo escribe y pasa al siguiente. ¿Vale? En ese caso, cogíamos un valor, le aplicamos la función y me devuelve un resultado. En el caso de estas funciones de grupo de valores, van a actuar no sobre un valor, sino sobre un conjunto de valores. Normalmente, sobre todos los valores de una determinada columna, ¿vale? O de una expresión sobre la columna, pero vamos a imaginarnos primero que es sobre una única columna. ¿Vale? Por ejemplo, AVG sacaría la media de la esperanza de vida, por ejemplo. Yo puedo sacar la media de la esperanza de vida o la media del Producto Nacional Bruto. Cogemos todos, ¿vale? Y él internamente los suma y los divide entre todos los que ha sumado. ¿Vale? Luego el count me cuenta cuántos cumplen la expresión. Y en esto veremos ahora una diferencia. ¿Vale? O cuál es el valor máximo de una determinada columna. Pues puede ser, por ejemplo, en qué país se da la mayor esperanza de vida.
o en qué país será la menor esperanza de vida. Lo mismo para la suma o lo mismo para otras funciones estadísticas. Por ejemplo, dice que calcula el Producto Nacional Bruto medio de los países del sur de Europa. ¿Vale? Pues haríamos... Fijaos que cuando yo ponía el floor de GNP me salía uno por cada uno de los países, en cambio en este caso me sale la media de todos los países. ¿Vale? Y cuidado, porque no puedo combinar en la misma sentencia, o por lo menos no así de forma sencilla, valores únicos con valores de grupo, resultantes de funciones de grupo. ¿Vale? Si yo hiciera algo así, me dice que no. ¿Vale? Me dice la columna GNP debe aparecer en la cláusula group by, que ya veremos más adelante, o bien ser usado en una función de agregación, como puede ser esta. ¿Vale? Yo puedo poner dos funciones, pero siempre que o las dos sean de grupo o las dos sean de valores individuales. ¿Vale? Yo podría hacer dos de valores individuales, pues por ejemplo, el floor y el fail. ¿Vale? Esto sí, por cada uno de los países me sale su valor inmediatamente anterior y su valor inmediatamente posterior. Ahí sí. O puedo hacer el AVG y el count, por ejemplo, que son dos funciones de grupo. ¿Vale? Y me sale de todo el grupo de valores un resultado, uno para el AVG y otro para el count. Pero lo que no puedo es mezclar una función de grupo, como hemos dicho, con una función que trabaja sobre valores individuales y devuelve un valor individual por cada uno de ellos. Ni tampoco, no solo con funciones. Yo no puedo mezclar la función de grupo GNP, por ejemplo, con un nombre. Dime el nombre y la media del Producto Nacional Bruto. Y me dice, de todos los países que hay en el sur, ¿qué nombre quieres? ¿Vale? Porque nombres hay 15. ¿Qué nombre intentaría asociar la base de datos a la media? Sería un error poner Albania con la media, ¿vale? O cualquiera de los demás. Entonces, no se puede mezclar valores individuales y valores de grupo, por lo menos de momento. Y ese es un error común que ya veis que el error os sale específicamente como debería ser usada en una función de agregación. ¿Vale? Si os sale eso es que estáis mezclando mal. ¿Vale? Lo mismo, hemos dicho, por ejemplo, en el count. Vamos a ver qué diferencia hay, que también es interesante. En este caso me diría, está contando de la tabla esa donde están qué idiomas se habla en cada país, dime dónde se habla francés. ¿Vale? Y los cuentan, no hace falta que me digas en qué países. ¿Vale? No quiero saber en qué países, quiero saber en cuánto se habla francés, porque luego lo voy a comparar con en cuánto se habla español. ¿Vale? Pues, ¿en cuánto se habla francés? 7. ¿De acuerdo? Que lo puedo comparar, ya os digo. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Evidentemente, lo que sí hay que tener en cuenta es que esto puede o no puede coincidir con la realidad física, pero sí que coincide con los datos que nosotros tenemos. ¿Vale? Es decir, ese resumen que nosotros hemos sacado de cuántos hablan francés y cuántos hablan español coincide con los datos que tenemos en la base de datos. Si la base de datos no está bien actualizada, pues posiblemente no serán datos reales.
¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo a ver que no me salgan todos. ¿Vale? Fijaos, si yo cuento cuántos países, porque estoy consultando la tabla países, pertenecen a la región del sur de Europa, me dice que hay 15. Y fijaos que aquí lo que le he puesto es el asterisco. Si os acordáis, cuando nosotros hacíamos consultas, la consulta más sencilla para sacar todos los datos era select asterisco from una tabla. Si yo cuento el asterisco, me saldrán las filas que hay. Pero si cuento alguno de los atributos y ese atributo tiene algún valor null, ese valor no lo cuenta. Por ejemplo, si yo en vez de count asterisco le digo ¿en cuántos hay un valor en GNP-OLD? Me dice que de los 15 países que hay en la región del sur de Europa, 9 de ellos conocemos el valor que tiene el GNP-OLD. Es decir, en los otros 6 está puesto a null. Entonces el count cuenta valores no nulos. Evidentemente, si le ponemos el asterisco, en una tabla, una fila entera no puede tener el valor null. No existe. ¿Vale? Entonces, si le ponemos el asterisco, siempre me va a contar filas. Si le pongo un atributo, me va a contar de esos atributos cuántos valores no null existen. ¿Vale? Y luego tengo también la posibilidad ¿vale? Si digo, cuéntame cuántas regiones existen, me dice que entre todos los países hay 46 regiones, pero es posible que muchas de ellas sean la misma. ¿Vale? Es decir, si yo le pongo fijaos que aquí el países bálticos hay 3 y me está contando los 3, ¿vale? Hay 46 filas, pero muchas vemos que están repetidas. Con lo cual, si yo quiero saber cuántas regiones hay, tendré que ponerle que me cuente las regiones distintas. ¿Vale? Y en ese caso, en vez de 46, me dice que vale, como hay muchas repetidas, en realidad diferentes, entre todos los países solo hay 6 registrados en esta base de datos. Eso sería para el count, para tener en cuenta qué es lo que cuenta, tanto si le ponemos asterisco, como si le ponemos un atributo, como si le ponemos el modificador distinct. Vale. Bueno, hemos visto funciones de grupos de valores, pero como habéis visto, esos grupos de valores pertenecían a la misma columna. ¿Y qué pasa si lo que queremos es comparar valores de la misma fila? En este caso, pues por ejemplo, ¿y si queremos comparar el GNP con el GNP-OLD? ¿Vale? Veremos que luego la misma fila a lo mejor pertenece a dos tablas distintas que las unimos de alguna forma, pero hay veces que en vez de recoger los valores de la columna, me interesan recoger valores en horizontal, ¿vale? Entonces, ya no es el max como hemos visto antes, ya no utilizamos la función max que utiliza varios valores, sino que utilizamos la función greatest, ¿vale? O si lo que queremos es el valor mínimo de un conjunto de valores, ya no utilizamos el min, sino que al ser en horizontal lo que utilizamos es el list. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, vamos a coger esta consulta, ¿vale? Y me dice cuál es el mayor de los dos. Vamos a ver si la podemos... ¿Vale? ¿Cuál es el mayor de los dos? Sabiendo que el mayor es utilizando el greatest,
y cuál es el menor, sabiendo, como vemos, el mayor es utilizando el creaText y el menor es utilizando el list. De los mismos atributos, ¿vale? Estamos viendo que evidentemente cada una de las funciones devuelve un valor distinto. ¿Vale? Entonces, en ese caso ponemos esos valores o cualquier otro valor, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedo yo añadir 2 valores o 5, me da lo mismo, es una lista de valores, lo que puedo utilizar en creaText y en list. Vale, luego tenemos importantes funciones de cadenas. ¿Vale? Lo mismo, si os fijáis ahí, os va a salir siempre en la documentación un nombre y entre paréntesis los argumentos que tiene, los parámetros formales y actuales. ¿Vale? Y en algunos casos, como veis, salen los corchetes y eso significa que ese parámetro es opcional. ¿Vale? Vamos a hacer algunos de los ejemplos. Hay unos cuantos en los contenidos. Os he puesto un enlace al resto de funciones también, porque hay muchísimas. Fijaos que aquí, en el caso de las funciones de cadenas de caracteres, ni siquiera cabían en una tabla en una de las diapositivas y que se vieran más o menos bien, ¿vale? Y lo hemos tenido que dividir en 2 diapositivas. Bien, el concat es una función que me permite poner 2 cadenas de caracteres, unirlas. ¿Vale? Pero tampoco es necesario utilizar la función concat porque puedo concatenar con 2 barras verticales. ¿Vale? Es decir, si yo quisiera utilizar yo puedo concatenar el nombre con un paréntesis y luego con el nombre en el que es conocido en el propio país, ¿vale? De cada uno de los países según la tabla country, ¿vale? O puedo concatenarlo, esto sería país, le ponemos una coma, ¿vale? Y podría concatenar diciendo el name concatenado con un paréntesis y concatenado con local name, ¿vale? Y concatenado con el de cierre, ¿vale? Y esto lo vamos a llamar otro país. Bueno, sí que lo puedo hacer. Me ha faltado una comilla en algún sitio, sí, en el de cierre de aquí. ¿Vale? Y si os fijáis, pues en principio lo único que me faltaría aquí es un espacio, concatenar un espacio que sería ahí, ¿vale? Para obtener lo mismo. Entonces se puede obtener lo mismo con concat o con el operador de concatenación. Uno es con la función, otro es con el operador. Luego podemos, por ejemplo, rellenar a la derecha con un carácter con el que queramos. ¿Vale? Ese sería con el rpad. Fijaos que no se modifica la información existente en la base de datos, solo se modifica su visualización. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues aquí estoy rellenando con puntos, pero puede ser con puntos o con guiones de subrayado, con lo que yo quiera. ¿Vale? Eso lo que hace es, bueno, quiero que esta información tenga 50 caracteres de largo y si la información del atributo del campo tiene menos de 50, me rellenas por la derecha con esos caracteres, con el que yo pongo por la derecha, o si me gusta más, por la izquierda. ¿Vale? Como yo quiera. Bueno, luego tenemos la posibilidad de reemplazar
¿vale? Entonces, cada uno de los idiomas en esa tabla Country Language puede ser idioma oficial del país o puede no ser el idioma oficial del país. Entonces, por ejemplo, en España, yo le digo, dime qué idiomas se hablan en España y de entre ellos, cuál es oficial y cuál no, ¿vale? Reemplazando, en este caso, pues la F, ¿vale? O la T por es oficial o por no oficial, ¿vale? No, en el campo is oficial, que es donde se fija, reemplazas la F por no oficial. Y luego a lo que te salga, en ese mismo, bueno, no en el campo, ya en lo que tengas reemplazado, la T por oficial, ¿vale? Lo vamos haciendo poco a poco. Por ejemplo, si yo primeramente solo sustituyo los que no son oficiales, y fijaos que el español me lo deja con T, porque no ha sustituido. Como es F, el español es F, como es T y solo se fija en la F, pues no ha sustituido el valor del atributo. Y para sustituirlo tengo que hacerlo. Una vez que ya he cogido todos los que no son oficiales, ahora vamos a ver cuáles son los que se han quedado con T. Y esos que se han quedado con T los sustituyes por oficial. En la tabla vuelvo a repetir. En la tabla no se ha modificado ningún valor, ¿vale? ¿Vale? Sigue estando en la tabla, sigue estando en el atributo es oficial o una F o una T. Solo se modifica la visualización que hacemos, que ofrecemos al usuario de los valores de los atributos, ¿vale? Luego tenemos un atributo en country que es el jefe del estado, ¿vale? ¿Cómo se llama el jefe del estado? No está actualizado, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver el nombre sin los apellidos del jefe del estado, suponiendo que el nombre es todo lo que hay antes del primer espacio, pues lo puedo hacer con esta consulta, ¿vale? Y ahí tenemos, bueno, vamos a hacer la consulta completa que me muestre cuál es el valor real que hay en la base de datos, y lo que hace substring, ¿vale?, es coger un trozo de la cadena de texto, ¿vale? En este caso, ¿cuánto? ¿Qué trozo? Pues hasta que encuentra el espacio. ¿Y cómo encuentra el espacio? Pues con otra función, que es con el str, pues dime en qué posición se encuentra el espacio y luego con substring cógeme desde el inicio hasta esa posición, ¿vale? En este caso, pues de todo el nombre coge solo, como vemos, hasta el espacio. Thomas, Albert, y como os digo, pues no está actualizado porque por aquí estaba Juan Carlos I, ¿vale?, que ya no es nuestro Head of State, ¿vale? Bueno, y luego tenemos funciones de fechas. Funciones de fechas, a ver que las pongo por aquí. Ahí, esto es current date, ¿vale? El sysdate es de Oracle, esto es current date. Y add demands, lo he cambiado, estas son las cosas que se he cambiado en el pues lo que no me funciona es el control C, control mayúsculas V, para pegar en la máquina virtual, control mayúsculas V, control V no funciona, ¿vale? O con el botón derecho pegar. Más cosas. Esto lo tengo que modificar aquí porque estas funciones siguen siendo de Oracle. Entonces sí que vamos a hacer algún... ¿vale?
alguna función, como veis, se pueden anidar. Como estamos casi en tiempo, os voy a poner esta y alguna de interval, porque también la tenemos ahí en los ejercicios. ¿Vale? Fijaos que dice, para el año de la independencia de cada uno de los países. En el caso de que sea null, mostramos el año 30 años atrás, ¿vale? Desde la fecha de hoy hasta 30 años atrás. Con lo cual vamos a ir haciendo, vaya, ya le he dado. Lo que vamos a hacer es ir anidando. ¿Vale? ¿Vale? Fijaos, lo primero que hacemos es, de la fecha actual, le restamos 30 años. Y fijaos cómo se le restan 30 años, utilizando el interval. ¿Vale? Interval y luego, entre comillas simples, 30, que es la cantidad, y year, que es la unidad. ¿Vale? Podemos restar 30 años, 30 meses o lo que yo quiera. Luego, el resultado lo convertimos en char, pero solo queremos de ahí el año. Por eso le ponemos las 4 Y. Y eso, por rellenar, lo rellenamos con 5 caracteres, y si no tenemos suficientes, pues le añade un espacio. Y luego eso solo se va a utilizar en el caso de que el valor de este atributo sea nulo. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. Vamos a hacerlo mejor con que me ponga también solo este para que veamos cuándo es null. A ver, que no me equivoque. Vale, aquí lo veis. Por ejemplo, Islas Feroes no tiene año de la independencia, con lo cual al actual se le restan 30 y se le pone ese año. ¿Vale? Entonces, estamos utilizando la función para saber si un valor es null, coger otro, que es la de coalesce. Estamos utilizando convertir a caracteres una fecha con tochar. Estamos utilizando la aritmética de fechas con el interval. ¿De acuerdo? Podemos complicar bueno, no complicar, sacar información más precisa, eso sí, añadiendo criterios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta teníamos por ahí? La de la función que no se me... que creo que era Samuel. Sí, no puedo copiar el script. A ver, copiar el script es simplemente... Control C, Control V. No, control V en la máquina virtual es control mayúsculas V, o con el botón derecho pegar. ¿Vale? Yo estoy haciendo constantemente, si le hago control V no pega, pero aquí con el botón derecho yo le digo pegar y ya está. ¿El botón derecho no funciona? ¿O el copiar? A ver, ¿dónde tenía yo esto? Un segundo. Que vea aquí. ¿Vale? Es decir, si aquí no lo puedes copiar. Sí, lo puedo copiar, pero no se me pega en la máquina virtual. Y yo hago aquí, voy a hacerlo a lo bestia, aunque ahí está pegado. Yo supongo que el problema, por eso preguntaba que se podría deber, porque no... Pero lo tienes, tú ves el Word este ahí. Vale, eso es. Voy mientras con Samuel, que ha lanzado la pregunta de esta. A ver que salga un momento de aquí y me meto en HR. Vale, y aquí sería. Algo así, ¿verdad?
ahora sí. ¿Vale? ¿De dónde salía este 1 más comisión PCT? ¿Vale? Se supone que si nosotros le añadimos la comisión tiene que ser superior al salario, ¿vale? Al salario que tenía. Si la comisión es de 0,5 y la multiplicamos por un valor, me va a dar la mitad. Salary por 0,5 es la mitad del salario. Entonces, digamos que eso es por la propiedad distributiva, en realidad sería el salario completo, sería al multiplicar 1 por esto, más el salario por la comisión. ¿Vale? Si es 0,5 o 0,05, sería el 5% del salario, pero hay que sumarle el salario completo, y el salario completo se le suma así. ¿Vale? Es decir, esto es igual que poner... A ver, que no me coma mucho... Salario partido por 12 más salario partido por 12. Estoy haciendo. Comisión PCT. Eso es lo mismo que esto. Debería dar lo mismo si lo he hecho bien. ¿Vale? Fijaos que da lo mismo. Lo que pasa es que utilizando esa propiedad distributiva es más fácil, ¿vale? Utilizarlo con el 1 más. Y lo del script, si quieres quedarte un momento y compartes tu pantalla a ver si veo yo lo que hacemos mal, porque nos come la siguiente tutoría que tengáis, que deberíais estar ya... Una pregunta, Alberto. Sí, perdonad, voy a ir yo cortando también la grabación, y por favor, aquellos que no tengáis preguntas, ir a la otra tutoría, ¿vale? Yo me quedo un momento aquí más.